Pero en el ánimo reivindicador estallan literalmente las pasiones sociales, y las define muy bien don Venustiano Carranza en su discurso de Hermosillo, cuando le exigían que el plan de Guadalupe fuera más allá de un simple restablecimiento del orden constitucional y se fuera literalmente y de una buena vez a una enorme transformación de la sociedad mexicana. Y don Venustiano Carranza no reúne los términos y declara en Hermosillo que llegará el momento, lo dice en frases que no puedo yo repetir textualmente porque no me las sé de memoria, pero cito el espíritu: llegará el momento en que majestuosa se dé la lucha de clases y tengamos los mexicanos la posibilidad efectivamente de establecer nuevos principios sociales que den a la nación un horizonte literalmente justo y conveniente. Bien, ¿qué podemos decir que nos deja el movimiento constitucionalista y la Constitución del 17? Ya mencionamos a Andrés Molina Enríquez. Yo voy a hacer ahora una metáfora. Voy a imaginar a la nación puesta sobre un tripié, históricamente un tripié. Y ese tripié está constituido por los siguientes elementos. Uno que ya se refiere a Andrés Molina Enríquez, la reforma agraria. Otro que se refiere a una hazaña para América Latina, una hazaña, yo diría que mundial, de la creación de un ejército popular que no tiene absolutamente nada que ver con lo que fue el ejército federal de Porfirio Díaz y luego de Victoriano Huerta. Un ejército surgido verdaderamente de la base popular. Mineros, campesinos, pequeños agricultores, vaya, hasta burócratas de aquel entonces, formaron lo que después sería nuestro glorioso ejército mexicano. Ahí está un segundo elemento de este tipo. Y el tercero, que luego les duele a algunos, sé que no a los aquí presentes, es la creación del Partido Nacional Revolucionario. Y este tripié justamente es el que le da la estabilidad al país. Y aquellos que dicen que daba lo mismo que hubiera o no revolución, nada más que repasen la cantidad de golpes de Estado, revueltas, guerras civiles que han caracterizado lamentablemente al subcontinente latinoamericano. Yo me permití en el libro citar prácticamente todos los casos, o al menos los que yo tenía presentes. Pero ustedes ven cómo incluso actualmente, no hace mucho en Honduras, y literalmente en la tragedia de Chile, etcétera, son todavía presentes en nuestra memoria histórica. Pero lamentablemente, la historia de América Latina, por una buena cantidad de años, se convirtió en la historia de las dictaduras, de los golpes de Estado, de los cuartelazos. Y nosotros tuvimos la última intentona seria justamente en 1929, cuando se estaba creando el Partido Nacional Revolucionario, gracias al genio creador de Plutarco Elías Calles. Pero no se trata de hacer apología política, se trata de entender por qué fue útil y por qué este tripié realmente sustentó la estabilidad. Primero, porque la lucha agraria era de veras, porque ni el movimiento de independencia, ni la reforma, y ahí está el voto particular de Ponciano Arriaga, habían logrado entender que en este país había una brutal injusticia en el reparto de la tierra. Y mientras no hubiera, y esto lo demostró con las armas el propio Zapata, mientras no hubiera satisfacción a los derechos agrarios de la población, no iba a haber paz en este país. Y tampoco lo iba a haber si no tuviéramos un ejército con vocación civilista. Y aquí la gran paradoja de la historia, que repito, será tal vez acaso única en el mundo. Un ejército totalmente revolucionario, surgido de las entrañas del pueblo, pero que curiosamente no tenía vocación golpista.
que curiosamente asumió, y Plutarco Elías Calles en él jugó un papel muy importante, al igual que el propio Álvaro Obregón, decidió jugar el papel más respetuoso que se conoce en América Latina frente al ejercicio de la autoridad civil. De ahí que a muchos nos preocupe ahora, por ejemplo, que se piense que el ejército puede ser utilizado casi para cualquier cosa que tuviera que ver con la seguridad pública, que entendemos la circunstancia en la que estamos inmersos, pero nos preocupa que no pueda haber o que pueda haber confusión de objetivos respecto a nuestras Fuerzas Armadas. Pero todo esto requería una articulación política, y de ahí la creación del Partido Nacional Revolucionario. Ustedes saben muy bien, porque además se puso de moda una novela muy reciente de un cubano de apellido Padura, El hombre que amaba a los perros, que trata de la vida de Trotsky y de su asesino. Ustedes recordarán, Trotsky lamentablemente fue muerto, asesinado en Coyoacán, en la Ciudad de México, por manos de un socialista o de un comunista de origen español que estaba aquí bajo un seudónimo francés, Jacques Monod. Bueno, con ese pretexto de esta novela se repasa literalmente la creación del Partido Comunista en la Unión Soviética. Y hay un gran autor italiano, Gramsci, que describe la necesidad de todo movimiento social de tener un partido político que lo respalde. En la Unión Soviética decidieron que ese partido fuera el Partido Comunista. Y por supuesto, Lenin y Trotsky fueron las grandes figuras detrás de la formación de este partido, que acabó como ya sabemos que acabó. Pero en el caso mexicano no había una obsesión ideológica. Nunca fue un partido creado con un sentido totalitario. El propio Plutarco Elías Calles, el propio Madero en su libro La sucesión presidencial, describen que en el mundo siempre habrá dos tendencias. Una tendencia conservadora, en México la tenemos, incluso está en el poder, y una tendencia progresista. Esto nunca va a desaparecer. El socialismo fue una variante finalmente de lo que es un partido progresista que lamentablemente pecó de totalitario. Pero en la formación del Partido Nacional Revolucionario, lo que se buscaba era organizar a las propias corrientes de la Revolución Mexicana. Y no ya los priistas, y yo a mucho orgullo, y se ha leído, fui presidente nacional del PRI, ya no los priistas hemos hecho la mejor defensa. La mejor defensa histórica que se ha hecho del PRI la hizo un premio Nobel de Literatura, Octavio Paz, quien señala sin ninguna reticencia que el PNR, PRM, PRI logró lo que no habían logrado ni los revolucionarios franceses ni los rusos: dar estabilidad a lo que pretendían construir, a la sociedad que pretendían beneficiar. Esto sí lo logró esta cadena de PNR, PRM, PRI. Y tan es institucional y lleva con orgullo en sus siglas esa característica, que en el mundo, ayer escuchaba una anécdota interesantísima del doctor García Ramírez, quien acompañó a Vicente Fox en un viaje a Chile, donde presidía el gobierno Ricardo Lagos, socialista, y que le preguntaban a Fox: oiga, ¿cómo es posible que en México, después de 70, 71 años de la vigencia de gobierno de un partido, se haya dado la transferencia del poder sin derramar una gota de sangre, sin un solo conflicto, de manera institucional, de manera tersa, como dijeran los checoslovacos antes de que se separaran? Bueno, pues eso se debe a que ese partido que creó Plutarco Elías Calles se lleva en el gen el sentido institucional de respeto a la nación y de respeto a las instituciones. De tal suerte, pues, y ya con esto termino, hay muchas cosas que decir del libro, pero yo ya he agotado su paciencia, este tripié
es, en mi opinión, el que le ha dado al país los años más prolongados, si se vale la metáfora, de la estabilidad política. Ya está el contraste contra todo el subcontinente latinoamericano y sus mejores años de crecimiento económico. Nada más basta señalar que de 1933 a 1981 este país no tuvo un solo año en que decreciera el Producto Interno Bruto. En los últimos 10 años ha habido cuando menos, nada más en 10 años, 3 o 4 bajas del Producto Interno Bruto. Concluyo pues diciendo y confiando en que como nación y como sociedad seamos capaces de revalorar nuestro movimiento social y que seamos dignos herederos de la Revolución Mexicana. Muchas gracias.